Dios les bendiga a todos grande y poderosamente, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios, que la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Yo deseo, ¿verdad?, para todos ustedes un día lleno de serenidad, de paz, de calma, de tranquilidad, de armonía. Y no solamente este día, todos los días de su vida, hasta el último día de su existencia sobre la tierra, ¿verdad? Que sea el Señor Jesucristo dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, algo que yo estaba analizando esta mañana cuando me desperté. Siempre que me despierto, oro. Lo primero que hago es orar, conversar con papá, con Dios, con el Espíritu Santo, decir buenos días, Espíritu Santo, y hablar con él. Pero esta mañana me desperté en manera un poco particular, y antes de ponerme a orar, me puse a analizar tantas cosas que están sucediendo a nivel mundial. O sea, todas las cosas negativas, todas las cosas malas que están sucediendo, el pecado de los seres humanos, o sea, de nosotros, todo lo malo que el hombre hace, toda la iniquidad, la impiedad que el hombre hace. Y cuando digo que el hombre hace, yo me estoy refiriendo a hombres y mujeres, me estoy refiriendo al género humano completo, o sea, todos nosotros. Y yo decía, Señor, verdaderamente tú eres Dios. Y eres Dios porque es que solamente tú has podido tener tanta compasión, tanta misericordia, tanta piedad con nosotros los seres humanos. Porque es que lo que nosotros hemos hecho en este mundo, la maldad que nosotros hemos desembocado en el mundo es tan enorme, es tan grande. Nos hemos dañado unos a los otros de manera tan terrible que solamente un Dios como tú, solamente tú, Jesucristo, puedes tener tanto amor dentro de ti para perdonar tantas cosas terribles como asesinatos, como violaciones, como cosas tan terribles. Un ejemplo, la pedofilia, estos hombres que abusan de niños. O sea, que un hombre no tenga compasión, no se toque su corazón y piense 1000 veces antes de abusar de un niño, que un hombre no haga esto. Wow, eso es una podredumbre tremenda que tiene el hombre, es una inmundicia tremenda que tiene el hombre. O una persona cuando va a matar a otra, que planea un asesinato, que no se toque su corazón para tener compasión por esa persona a la cual ha decidido matar. Porque es verdad que una gente a veces mata a otra en un momento de violencia, pero hay gente que propio planifica la muerte de otro, como cuando la gente hace el sicariato. Y bueno, yo estaba pensando en todas estas cosas, ¿no? Y yo decía, wow, Señor, wow, verdaderamente tú nos amas, verdaderamente tú eres Dios, Jesucristo, verdaderamente tú lo eres. Y cuando en la palabra de Dios dice que cargaste con el pecado del mundo, es decir, que te dejaste golpear, maltratar, insultar, vituperar, escupir, crucificar por nosotros. Verdaderamente lo que el Señor estaba padeciendo en ese momento era terrible, era un sufrimiento terrible. Wow, yo no me lo puedo ni imaginar, pero tuvo que haber sido horrible. ¿Y sabe por qué? Sé que tuvo que haber sido horrible el sufrimiento que el Señor Jesucristo vivió en su cuerpo cuando estaba siendo golpeado, que le estaban dando latigazos, que lo escupían, que lo escarnecían. Tuvo que ser tan asqueroso ese dolor, tan horrible, porque es que, wow, ¿cómo se describe un dolor así? Una cosa terrible, una cosa horrible. Tuvo que haber sido tan horrible ese dolor, porque si uno se pone a comparar el pecado del mundo, tan asqueroso, tan inmundo, tan podrido, tan terrible que es el pecado del mundo, y dice que el Señor cargó con todo ese pecado sobre su espalda, o sea, en su cuerpo, cargó con el pecado tuyo y con el pecado mío, con el pecado de toda la humanidad. Entonces, Dios mío, ese castigo que recibió el Señor y ese dolor y ese sufrimiento
que vivió Jesucristo en su propia carne, en su propio cuerpo, tuvo que ser desastroso. Solamente Él lo podía resistir, porque un hombre normal no podía resistir tanto dolor. Yo creo que un hombre normal al primer latigazo se moría, mas Jesucristo resistió hasta la fine, o sea, hasta el fin. Hasta el último momento resistió hasta la cruz. Dios santo, bendito sea el Creador, poder en Jesús. Un ser humano cualquiera le daban todos esos latigazos, todos esos golpes. Y yo creo que no llegaba a la cruz, se moría. Pero Jesucristo aguantó golpes, aguantó maltrato, flagelo, escarnecimiento, fue molido a golpe. Y todavía llegando a la cruz estaba vivo y todavía en esa cruz resistió. Dios mío santo, así sería tan asqueroso el pecado del mundo para que Él tuviera que sufrir tanto dolor. Bendito Cristo. Y entonces yo analizaba esto esta mañana. Y le decía, Señor, perdónanos. Yo sé que tú nos perdonas. A mí me da hasta pena y vergüenza pedirte perdón por tanto pecado del mundo, porque es que, Dios mío, wow, solamente un Dios tan misericordioso como tú puede perdonar cosas tan terribles. Entonces yo decía, Señor, perdónanos a todos, perdónanos, ten misericordia. Yo sé que tú tienes misericordia y me da vergüenza pedirte más misericordia, porque nosotros los seres humanos no merecemos misericordia, no merecemos compasión, no merecemos piedad, porque es que hemos hecho tantas cosas malas sobre el mundo que es que no merecemos piedad. Mas sin embargo Jesucristo, mira, nos ha extendido su misericordia, nos ha extendido su piedad, nos ha extendido su amor, nos ha extendido su perdón, su paz. Yo le pedía perdón al Señor por toda la humanidad. Yo decía, Señor, perdona al violador, perdona al abusador sexual, perdona al asesino, perdona a todo el mundo, perdónanos, Señor. Yo sé, sí, que tú nos perdonas, sí, pero aún te pido perdón. Y aún pidiéndole perdón me sentía avergonzada. ¿Sabe por qué? Porque yo decía, wow, tantas cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros y todavía le pedimos al Señor que tenga misericordia, pero es que no nos parece suficiente la misericordia del Señor, no nos parece demasiado la piedad del Señor, es que no nos parece mucho la compasión del Señor, que todavía la gente quiere seguir en su pecado, que todavía la gente quiere seguir haciendo cosas malas, que todavía el hombre quiere seguir en fornicación, en adulterio, violando, abusando, en la pornografía. Bendito sea Cristo. Hay poder en Jesús. Yo digo, Señor, le decía esta mañana al Señor, porque ahí analizando esas cosas yo iba hablando con el Señor, porque esa también es la oración, una conversación con el Señor, una comunión con el Espíritu Santo. Yo le decía, Señor, tócale la conciencia, sobre todo al hombre como tal. Tócale la conciencia al hombre, el hombre que tiene su mente tan asquerosa, llena de pornografía, llena de sexualidad, llena de cosas asquerosas, de actos sexuales impuros, y que solamente está maquinando en su mente sexo, 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 sexo. Por eso es que hay tanta pornografía, por eso es que hay tanto homosexualismo, por eso es que hay tantas violaciones a niños, a mujeres, a hombres. Que la persona que tú ves vestida de corbata, el maestro, el profesor, el policía, el doctor, muchos de ellos son sádicos, muchos de ellos son violadores. Muchos de ellos son sádicos y violadores. ¿Quién se espera que un policía lo viole? Ninguno, ¿verdad? O un maestro en una escuela, ¿quién se espera que abuse de un niño? Ninguno se lo espera, ¿verdad? O un doctor en su propio consultorio médico abuse de su propia paciente, la manosee, la toque. ¿Quién se lo espera? Nadie se lo espera, ¿verdad? A mí me pasó con doctores que, haciendo creer que estaban analizando, estaban tocando más de las cuentas, y fui abusada por uno de ellos. A mí me pasó. ¿Quién se lo espera? Que un doctor haga eso. Hay poder en Jesús. Y aún así Jesucristo perdona todo eso. Y yo le digo, Señor, tócale la mente a estos hombres abusadores, tócaselo. Y hazle ver el pecado tan asqueroso que están cometiendo, que si no se arrepienten, se van a ir al mismo infierno. Y cuando estén ahí en llamas de fuego, quemándose en llamas de fuego, que no se apagan jamás, ahí, mira, van a gritar por piedad, van a gritar por misericordia, van a gritar por piedad, por misericordia, y no va a haber misericordia, no va a haber piedad.
¿Sabe por qué? Porque el diablo no tiene misericordia, el diablo no tiene piedad, el diablo no tiene compasión. El único misericordioso, compasivo, piadoso se llama Jesucristo. Entonces ya deja de jugar con tu salvación, no la pierdas si ya la tienes. Y si todavía no la has obtenido, corre a los brazos de Jesucristo, corre a los pies de Jesucristo. Y arrepiéntete del chisme, de la mentira, de la cizaña, arrepiéntete de la estafa, del robo, de la blasfemia, del falso testimonio. Arrepiéntete ya, por favor, arrepiéntete ya. Arrepiéntate de todo lo malo que estés haciendo. Arrepiéntete de cargar odio en tu corazón. Perdona, debemos perdonar, perdonemos, por favor. Hay poder en Jesús. Yo mientras oraba, yo le decía al Señor, Señor, gracias porque tú has puesto en mi corazón el perdón. Yo he perdonado, he pedido perdón a otras personas también. Y le decía al Señor, Señor, gracias porque tú has sanado mi corazón. Nunca he guardado rencor ni odio a nadie, de verdad que no. He sentido dolor y tristeza en mi corazón por el daño que he recibido, pero he perdonado a esa persona, no las odio. Obviamente a ciertas personas ya no me les acerco porque entendí que cada vez que me le acercaba me hacían daño, me hacían daño, me hacían daño. Ya yo las había perdonado, pero ellos conmigo no tenían compasión. Disfrutaban el hacerme daño, será. Entonces tuve que alejarme para no seguir recibiendo más daño. Pero les bendigo, oro por esas personas, les deseo todo el bien del mundo, que se acerquen más a Dios, ¿verdad? Que busquen más de Dios. Pero me tuve yo que alejar porque si me quedo ahí, es como cuando uno está en un ring de boxeo. El boxeador te está golpeando y de repente tú te caes de tantos golpes que te dan. Pero tú tienes que levantarte de ahí y alejarte, protegerte. Porque si tú te quedas ahí recibiendo golpes, entonces tú te vuelves cómplice de esos golpes. Te vuelves masoquista recibiendo golpes. Sí, álzate y aléjate, apártate, cúbrete. Pero no te vas a quedar ahí recibiendo golpes porque Dios tampoco quiere eso. Dios no quiere eso. Ok, cuando en la palabra de Dios dice que al que te pegue en una mejilla le pongas la otra, no te está diciendo, no lo malinterpretes, no te está diciendo, mira, si alguien te pega, quédate ahí, que te siga dando y dando y dando y dando y dando. No, porque Dios no quiere que nadie te maltrate ni te pegue. Dios lo que te dice es, si alguien te pega aquí, ponle la otra mejilla. Te está queriendo decir que si alguien te hace daño, perdónalo. Perdónalo. En la palabra de Dios dice que debemos de perdonar a nuestros hermanos hasta 70 veces 7 y multiplicado, si no me equivoco, da 490 veces que se debe perdonar a una persona en un día. El Señor te dice perdónalo, no le guarde rencor, no le guarde odio a esa persona, ¿verdad? Pero si tú ves que la persona te está haciendo cosas en continuación, a pesar de que ya lo perdonaste y que no le guardas odio, apártate, porque también en la palabra de Dios dice que si reconoces el mal, apártate. Si reconoces el mal en la persona, apártate. Ora por ellos, perdónalos, ayúdales si te necesitan, pero no te quedes ahí recibiendo golpes, por favor. Y bueno, entonces esta mañana yo le decía, Señor, perdónanos. Y lloraba, se me salían las lágrimas porque yo decía, Dios mío, un Dios tan bueno, ¿cómo lo hemos podido ofender de esa manera? Yo decía, Jesucristo, tú que eres tan bueno, ¿cómo te hemos podido ofender de esa manera? ¿Cómo te hemos ofendido con nuestros pecados? ¿Cómo te hemos ofendido con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestra manera de ser? Tanto así que te llevamos a ser crucificado y aún después de que te crucificamos con nuestros pecados, porque fue crucificado por causa de nuestros pecados, porque Él siempre fue y será inocente de todo pecado, nacido sin pecado, perfecto en toda su plenitud, en todo su esplendor. Entonces nosotros lo llevamos hasta la cruz, ¿verdad? Hay poder en Jesús. Y aún así, después del Señor siendo crucificado por nosotros, la humanidad nos separó. La humanidad no dejó de pecar. La humanidad no tomó conciencia. La humanidad no dijo, era el Señor, era Dios Todopoderoso. Pagó por mí y por los demás. Entonces ya no voy a pecar más porque reconozco que he fallado. No. La humanidad siguió en su pecado, en su pecado, en su pecado, y en su pecado, y en su pecado. Y es tanto así que hoy en día estamos, mire, 1000 veces, yo creo que hasta más de 1000 veces, estamos 1000 veces peor que Sodoma y Gomorra. Peor que en los tiempos de Noé nosotros estamos ahora 1000 veces.
Bendito Cristo, tomemos conciencia que el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí no fue un juego, no fue un juego. Entonces ya basta. Tomemos conciencia cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo. Vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a cambiar nuestra vida, vamos a poner nuestra vida enderezada, en orden. Basta ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bendito Cristo. No juguemos, porque mire, los días están pasando muy rápido y en la palabra de Dios dice que por causa de los escogidos, los hijos de Dios, los días serían acortados, porque si no, ninguna carne sería salva. Y cuando el Señor dice por causa de los escogidos, se está refiriendo a sus hijos, a los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, a los que nos hemos arrepentido, a los que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que tú, que todavía no te has arrepentido, te arrepientas, te bautices y lo aceptes, porque Él quiere que tú pases de las tinieblas a la luz y que seas un hijo de Dios, que no seas ya criatura, que seas ahora hijo de Dios y tú también te salves. ¿Y por qué dice que los días se han acortado? Y por causa de los escogidos, porque si no, ninguna carne sería salva. ¿Sabe por qué? Porque si estos días no se acortan por causa de los escogidos, ni aún los mismos escogidos de Dios seríamos salvos. Por eso Dios está acortando los días y su venida ya está. Viene pronto. No se sabe el día ni la hora, pero viene. Y el hecho de que los días se estén acortando son señales de que Él está cerca. Y eso lo hizo por nosotros sus hijos, acortar los días, porque si no los acorta, mire, hasta nosotros los hijos de Dios caemos y nos perdemos también, y nos arrastran al infierno también nuestros pecados. Se da cuenta, Dios es soberano, Dios es sabio, Él sabe por qué hace las cosas, pero por lo mismo, como los días se están acortando, ya no pierdas más tiempo, mi querido amigo, busca de Jesucristo, acéptalo, bautízate, arrepiéntete, sé lleno tú también del Espíritu Santo, y nosotros los que ya estamos dentro del Evangelio, afirmémonos, porque lo tibio Dios lo vomita de su boca, lo tibio Dios lo vomita. No seamos vomitados, por favor, no nos tomemos el sacrificio de Jesús en esa cruz como un juego. Poder en Jesús. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y pidámosle perdón a Dios todos los días de nuestras vidas. Hay poder en Jesús por nuestros pecados, ¿verdad? Aunque si ya el Señor cuando nos bautizamos nos lavó de pecado, pero después que nosotros nos hemos bautizado también hemos pecado. Vamos a reconocer que sí. Y usted me dirá, no, yo no, jamás. ¿Usted ha tenido un mal pensamiento? ¿Usted ha tenido un mal deseo dentro de su corazón? ¿Usted ha mirado a alguien mal? ¿Usted ha hecho comentario de alguien? ¿Sí lo ha hecho? Entonces usted ha pecado, porque eso es pecado. Entonces no me venga a decir usted a mí que no. No me venga a decir a usted que no. Porque nosotros los seres humanos nos inclinamos por naturaleza hacia el pecado. El que se crea de estar firme, cuide de no caer. Y cuando en la palabra de Dios dice, el que se crea de estar firme, cuide de no caer, se está refiriendo, analízate, autoevalúate. Date cuenta si estás haciendo bien o mal. Yo todos los días me hago una autoevaluación. Y le digo, Señor, si hay algo que cambiar, cámbialo. Si hay algo que arrancar de mí, arráncalo, Padre de la gloria, porque yo quiero que tú me halles preparada. Quítame lo malo, si tengo algo malo, quítamelo, Señor. Purifícame, santifícame, me autoevalúo. No pienso que porque soy cristiana ya soy una santa paloma. Santo es Jesucristo 3 veces. Poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Poder en Jesús. Tenemos que santificarnos, tenemos que correr a la santificación, tenemos que buscar a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Poder en Jesús. No nos basta nada más con que ya somos bautizados. Tenemos que afirmarnos también. Y bueno, Dios tenga misericordia, ya Él la tiene, que siga extendiéndonos, porque solamente un Dios así puede extender tanta misericordia. Y bueno, después que terminé de orar, de pedirle perdón a Dios, y le pedía perdón por toda la humanidad, porque a veces pedimos perdón por nosotros mismos. Mire, hay gente que no está en capacidad ni en grado de pedir perdón por sí misma. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que por sí mismo no reconoce su pecado, que por sí mismo no acepta, no reconoce que lo que está haciendo está mal. Entonces no tiene ese sentido de arrepentimiento y de decir, sí, me equivoqué, porque la conciencia la tiene cauterizada, no se da cuenta que su maldad, no se da cuenta que su maldad está acabando con otras personas, está acabando con él, con esa persona misma, con él mismo, con ella misma. No tienen la capacidad de pedir perdón. Y eso me lo ha hecho ver el Señor. Y yo decía, Señor, entonces yo te pido perdón por esa gente. Perdóname, Señor, por esa gente. O sea, perdona a esa gente. O sea, yo me ponía como al puesto de esa gente. En oración lo he hecho varias veces. Dios sabe que no le estoy mintiendo. Me he puesto como en el puesto de esas personas y le digo, Señor, perdóname.
Señor, perdónalos si ellos no tienen conciencia, Señor, para pedir perdón. Yo te pido perdón por ellos, Padre. Yo te pido perdón por ellos. Y entonces empiezo a pedir perdón por el asesino, por el violador, por el abusador sexual. Empiezo a pedir perdón por el que dice falso testimonio, por el ladrón. Empiezo a pedir perdón. Entonces me va llegando todo eso a mi cabeza de por quién hay que pedir perdón. Y entonces empiezo a nombrar, Señor, por esto. Señor, perdón por aquello. Señor, perdón por lo otro. Así pidamos perdón nosotros por los demás. Pidamos perdón, mi querido hermano. Te invito que pidamos perdón por las demás personas. Así el pecado no lo hayamos cometido nosotros, pidamos perdón. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no cometió nuestro pecado. Jesucristo no cometió tu pecado ni cometió el mío. Y Él, sin embargo, fue crucificado por ti, por mí. Por ti, por mí. Entonces nosotros vamos a pedir perdón por los demás, aunque no hayamos sido nosotros los que hemos cometido ese pecado. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, poder en Jesús. Y usted me perdona, pero es que yo soy una apasionada de las cosas de Dios. Y cuando hablo, wow, me apasiono demasiado. Mire, voy a leerle Isaías 53:5. Isaías 53:5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: mas Él, ¿quién Él? Jesucristo, más Jesucristo, voy a poner el nombre, más Él, mas Jesucristo fue herido por nuestras transgresiones. ¿Qué son transgresiones? Desobediencias, omisiones, que no hemos hecho caso a los mandamientos de Dios, no los hemos puesto en práctica, ¿verdad? Pecadores que somos, transgresores que somos. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Molido, sí, fue molido, porque fue golpeado en tal modo que fue desfigurado en todo su cuerpo. No hubo parte del cuerpo de Jesús que no haya sido flagelada, que no haya sido escarnecida, golpeada por ti y por mí. Poder en Jesús, poder en Jesús. El castigo, nuestro castigo, lo que nosotros merecíamos nosotros, lo llevó Él. El castigo por nuestra paz, o sea, Él, para que nosotros estuviéramos en paz y en tranquilidad y en serenidad y no sufriéramos ese castigo, y para librarnos del infierno, llevó todo nuestro castigo en sí mismo para darnos paz a nosotros. Por eso que en la palabra de Dios dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, mas yo no la doy como la da el mundo. Usted se ha puesto a analizar ese versículo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como la da el mundo. Y cuando el Señor decía: mi paz os dejo, mi paz os doy, te estaba diciendo esto: mira, el castigo, tu castigo lo llevé yo para que tú tengas paz, para que tú no tuvieras que sufrir lo que yo sufrí. Mira, lo llevé yo, tu castigo, para que tú tengas paz. Esa es la paz de la cual Dios te habla. Que Él te dio paz porque Él llevó tu castigo para que tú no tuvieras que sufrir lo que Él sufrió, para que yo no tuviera que sufrir lo que Él sufrió. Poder en Jesús. Hay poder en Jesús. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Él prefirió dejarse castigar para que tú y yo tuviéramos paz. Poder en Jesús. Y por sus heridas hemos sido sanados. Poder en Jesús, por sus heridas. Poder en Jesús, por sus heridas. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Poder en Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a amar a Jesús. Vamos a alabar a Jesús. Vamos a enamorarnos de Jesús. Vamos a buscar a Jesús con todo el corazón. Vamos a darle el corazón a Jesús. Vamos a darle todo nuestro ser a Jesús. Para que Jesús lo transforme, para que Jesús lo cambie, para que Jesús lo renueve, para que Jesús nos haga nueva criatura, para que Jesús nos haga mejor ser humano. Amemos a Jesús. Enamorémonos de Jesús. Vivamos para Jesús. Entreguemos nuestra vida a Jesús. Porque eres el único que te puede salvar de la perdición. Eres el único que te puede salvar de que tu alma se vaya al infierno, y del infierno nadie sale del infierno. Créame que nadie sale del infierno. Y si Dios ha permitido que personas tengan experiencia de ir al cielo, de ir al infierno y han regresado, es porque Él lo ha querido así, es porque Él lo permitió, para que traigan ese mensaje a decir cómo es ese infierno tan horrible, para ver si así la gente se arrepiente, y la gente aún así no se arrepiente. Y quizá hay mucha gente que no cree,
que estas personas hayan ido al infierno y Dios le haya permitido regresar, no porque era su momento de morir, sino porque Dios quiso hacerle tener esa visión o ese encuentro o esa experiencia sobrenatural. Yo sé que mucha gente no lo cree, pero quiere que le diga una cosa, yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Porque en la Biblia describe el infierno qué terrible es. Y no creo que el mismo diablo va a llevar a una gente al infierno, le va a mostrar cómo es el infierno de horrible y después le va a decir, mira, devuélvete para allá arriba y dile a la gente que no venga aquí porque es que aquí el infierno es muy feo y el diablo es muy feo. El mismo diablo no te va a hacer eso, ¿verdad? Yo creo que entonces es Dios que ha permitido que esas personas tengan esas experiencias tan fuertes para venirnos a decir a nosotros, mira, arrepiéntete, sálvate, Cristo viene pronto, acepta la salvación que Jesucristo te ofrece. Pero bueno, cada quien tiene su libre albedrío. Escoja la vida, no escoja la muerte, ¿oyó? Dios le bendiga grande y poderosamente. Cristo le ama mucho, yo también le amo. Reflexione sobre todo esto que le estoy diciendo. Y pidamos perdón y arrepintámonos y enderecémonos y pidamos perdón por aquellos que no se han arrepentido. Pidamos perdón por ellos. Pongámonos en su posición y pidamos perdón, porque es que hay gente que tienen la mente tan cauterizada que no tienen la capacidad por sí mismo de arrepentirse, no tienen la capacidad por sí mismo de pedir perdón, no tienen la capacidad por sí mismo de buscar de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar por ello y arrepentirnos nosotros por ello y pedir perdón por ello y rogarle a Dios, clamarle a Cristo para que esas personas se arrepientan. Y voy a cerrar con esto. Conozco una persona de hace ya 4 años. Es un hombre anciano. Es un hombre que tiene alrededor de 88 años más o menos. Y es un hombre que es adicto a la pornografía, pero tremendamente adicto. Tremendamente adicto. Y yo me di cuenta de esto, ¿verdad? Y muchas veces le he dicho, deja eso. Salte de eso. Deja eso. Porque es increíble cómo una persona a la edad de 88 años tenga esa obsesión, esa fijación con la pornografía. Y así están muchos hombres presos de la pornografía. Y en estos días le dije otra vez, déjese de eso. Quítese esa perversión de la cabeza. Déjese de eso. A Dios no le agrada eso. Eso lo va a llevar usted al mismo infierno. ¿Cuándo usted va a dejar de hacer eso? ¿Cuándo? Le pregunté. Y me sabe lo que me contestó. Cuando esté muerto, me dijo así. Cuando esté muerto. Esa fue su respuesta. Cuando esté muerto. Y tiene 88 años. Cuando esté muerto. Y yo le contesté, sí, cuando esté muerto y se vaya al infierno. Porque ahí es ahí donde va a ir si no se arrepiente. No le importó lo que le dije. Porque él dice que no hay cielo y que no hay infierno. Y que cuando uno se muere ya se murió. Bueno, ojalá que en su caso sea así. Que no haya cielo ni infierno en su caso. Y que cuando se muera se murió. Porque eso es lo que él piensa, y que el alma no va a ninguna parte. Que el alma ya deja de existir. Ojalá que sea así para que no le toque ir a ese infierno tan horrible. Poder en Jesús. Pero bueno, sigo orando. Oro por esa persona y oro por muchas más. Dios le bendiga grande y poderosamente. Que tenga un excelente día, un maravilloso día. Y bueno, reflexionemos en esas cosas. Sí, pidamos perdón. Arrepintámonos y enderecémonos. Un beso. Y recuerde, Cristo le ama. Y sí, Cristo viene pronto. Viene muy pronto. Chao.